Decir que el presupuesto es cada vez más largo y tiene cada vez más trabajo. Cada vez es más grande el presupuesto del Estado, cada vez pasa más por el Parlamento y paradójicamente cada vez pasa menos por el Parlamento. Ahora en la Ley de Presupuesto Nacional viene la Fiscalía Nacional de Corte, viene el INUMET, viene la UTEC, viene desde el periodo pasado ACE, viene el Instituto de Evaluación Educativa, viene la JUTEP, pasará en breve otro descentralizado, llamado hoy CIRPA. Es decir, le van llegando al Parlamento cada vez más organizaciones porque el Estado crece. Sin embargo, al mismo tiempo, cada vez pasa menos por el Parlamento. Tenemos que decirlo claramente, ser honestos con nosotros mismos. Cada vez hay un componente más grande del gasto público que se administra sin que el Parlamento tenga nada que ver. Los entes autónomos, particularmente las empresas públicas, manejan cada vez un porcentaje más grande de los fondos públicos y lo hacen con una autonomía distante del Parlamento porque su presupuesto lo aprueba la OPP, no el Parlamento Nacional. Con suerte y por algún pedido de informes conseguimos elementos. Pero ya estas han constituido cerca de un centenar de sociedades anónimas que ejecutan sus presupuestos lejos de los entes autónomos y distantes del Tribunal de Cuentas, del Parlamento Nacional. Los fideicomisos. Hoy pateamos una baldosa y salta un fideicomiso. Hay fideicomiso para bailar en el Ballet Nacional, para el Fondo de Solidaridad y para construir escuelas, liceos, establecimientos del INAU, de la universidad, de lo que busque. Son fideicomisos que no son otra cosa que organizaciones privadas que manejan fondos públicos cuyos resultados no conocemos, para no incorporar en este debate al Fondes, que maneja cientos millones de dólares, ganancias del Banco República, básicamente sin que en él participe ni el Parlamento ni el Tribunal de Cuentas. Es decir, cada vez hay más recursos del Estado, de su gente, que no pasan ni por la aprobación ni por el Contralor Parlamentario. Seguimos aprobando gastos e ingresos, pero seguimos sin evaluar resultados. Todo lo que viene queda y discutimos sobre lo nuevo, pero discutimos sobre dinero y en cada rendición de cuentas sobre su ejecución, nunca sobre el fondo de las políticas y los resultados. Los 45 tiempos no dan para preguntarle a ANEP qué va a hacer con la plata que nos pide, por poner a ANEP como un ejemplo. No sabemos si estamos aplicando bien esos recursos y nosotros somos los que en definitiva aprobamos la traslación de los impuestos que paga la gente para el gasto del Estado. Así que en ese contexto vamos a discutir el presupuesto y yo en mi corto tiempo trataré de dar una visión complementaria de la que ha dado mi partido, particularmente con un informe que comparto en su totalidad que ha realizado el diputado Gustavo Penades. ¿Qué nos trae a nosotros el equipo económico? ¿Qué nos trae Astori y su equipo? El mismo equipo económico, el mismo aquel que presentó Tabaré Vázquez ante la puerta del Fondo Monetario Internacional un tiempito antes de las elecciones del 2004 para decir, con esta gente vamos a gobernar la economía del país. El mismo, rindiendo tributo a ese Fondo Monetario como garantía de seriedad tan denostado en otros tiempos. Nos trae un presupuesto, y yo no tengo empacho en decirlo, poco serio, que no le hace honor a esa imagen que tiene el actual ministro de Economía. Poco serio y muy responsable. Yo no creo en Astori desde hace mucho tiempo, la verdad, debo decirlo. Creo que tiene una enorme capacidad de docencia y no le resto capacidad para generar credibilidad en la sociedad. Pero nosotros somos ciudadanos un poco más informados, conocemos más de cerca la gestión y yo no tengo esa confianza. Se la perdí cuando dijo hace muchos años que iba a responder por aquel señor Bengoa y que si se equivocaba lo iba a reconocer.
Bengoa fue preso y Astori estoy esperando que reconozca su error. De ahí para acá, pasando por Pluna y otras afirmaciones que ha hecho, no me merecen la credibilidad que quizás haya ganado para la opinión pública. Por eso digo que a mi juicio no es un presupuesto serio y no es un presupuesto responsable. Es un presupuesto que arranca desfinanciado en 2.000 millones de dólares por año. Y desfinanciado en 2.000 millones de dólares por año si al gobierno las cosas le salen bien. Porque para que eso suceda, tienen que alinearse los astros. Tiene que cumplirse más que una proyección económica, una profecía. Yo creo que acá no hay evaluaciones de un pronóstico sustentable. No porque no sepan hacerlo, sino porque como todo político tiene que lidiar con la realidad y la realidad le impide construir un presupuesto serio y sustentable a partir del manejo de las variables internas de las cuestiones políticas de su partido. La complejidad de un presupuesto enorme, gigantesco, difícil de acceder en él se puede resumir en hacer encajar dos grandes variables: gasto público por un lado e ingresos por el otro. Parece muy sencillo, pero al final es así. La diferencia, si sobra, se llama superávit. Y cuando falta, se llama déficit. Y el déficit siempre se paga con endeudamiento, porque otras posibilidades que existen son aún peores. Y la deuda se paga y se pagan sus intereses. Esa misma deuda externa que durante muchos años se dijo que no había que pagar. Los ingresos se establecen en el presupuesto, se asignan, están para ejecutar. Los ingresos, en cambio, se proyectan, son una hipótesis construida sobre supuestos que se mueven al influjo de variables casi siempre ajenas. ¿Se dan o no? El Uruguay compra al mundo lo que necesita incluso para producir lo que consume y vende al mundo, como el petróleo. Y vende al mundo los volúmenes que tiene y el mundo necesita, y a los precios que el mundo ofrece, sin capacidad para poner precio. La otra forma de generar ingresos, que no es vender al mundo y producir de modo rentable y competitivo, es aplicar tributos o tener mejor eficiencia para cobrarlos. Ahora, la presión tributaria está al tope y la eficiencia para cobrarlos, hay que decirlo, en estos tiempos ha mejorado mucho y, al decir el propio gobierno, también está al tope. Es decir que conjugar gasto público e ingresos es el objetivo de un presupuesto nacional, y hacerlo bien, proyectar adecuadamente, es lo que genera las variables con las cuales se va a mover en su plan estratégico el gobierno. Un gobierno que siempre se ha jactado, y leamos todas las exposiciones de motivos de presupuestos anteriores y aún de rendiciones de cuentas, diciendo que el presupuesto nacional es el plan estratégico de un gobierno y por eso los 5 años es el horizonte que hay que medir para obtener los resultados y las metas. Sin embargo, desdiciéndose, ahora el gobierno nos trata de convencer que le faltan esos datos para construir una visión de mediano plazo y nos hace un presupuesto quinquenal para 2. Sin embargo, al mismo tiempo nos dice cómo va a estar la economía y cómo van a comportarse todas las variables importantes para el último año. Ya nos dice que el dólar va a estar a 38 pesos en el 2019, que el PBI va a estar al 3, que el déficit fiscal al 2,5, que el empleo va a crecer a partir del año 17 y no para de crecer. Es decir, nos muestra el comportamiento, bueno, ni que hablar que termina el quinquenio con una inflación del 5%, ajustada exactamente al eje del rango meta. Sin embargo, dice no tener los datos para construir un proyecto estratégico presupuestal para ese mismo periodo. Hay cosas que son ciertas y compartimos. La descripción que hace el equipo económico de la situación económica mundial y regional es tan preocupante como compartible. La prudencia y la cautela reclamada por Astori contrasta de todos modos con el optimismo de sus proyecciones. Yo no veo reflejado en los números los pronósticos o la preocupación o el análisis que el equipo económico hace. Por eso digo que los números no son creíbles. Ni el Partido Nacional
ni los analistas privados más destacados y confiables, ni las expectativas generales avalan los pronósticos económicos que para la economía nacional hace el gobierno. Primero porque nunca el gobierno ha logrado alinear su planificación con la realidad. Los números que proyectó nunca se cumplieron ni aún con viento de cola. Si miramos la gráfica oficial que se nos presenta, vemos que la economía en el quinquenio pasado evolucionó mejor de lo previsto. Sin embargo, a pesar de eso, nunca pudo alinear la inflación al rango meta, nunca pudo contener el déficit fiscal, siempre gastó más de lo que previó gastar e incluso más de lo que le ingresó de más. El gobierno fue ajustando en cada una de las rendiciones de cuentas sus proyecciones y las termina de presentar ajustadas 6 meses antes que empiece el siguiente ejercicio. Y aún así, siempre le erró. Por lo tanto, a uno le cuesta confiar que estas proyecciones se vayan a cumplir. En segundo lugar, porque el equipo económico ha vuelto a ceder ante la presión y la demanda interna y la de sus socios corporativos. Ha vuelto a proyectar un presupuesto expansivo, aumentando el gasto, sabiendo que ya no hay margen para el famoso margen fiscal. A diferencia de otros tiempos, la economía se contrae y los compromisos heredados del pasado y prometidos en la reciente campaña electoral para el periodo solo se podrán pagar con más deuda y obviamente con incumplimientos políticos. Algunos de ellos ya se empiezan a hacer notorios. Instalada una larga polémica que no tiene por ahora ni vencidos ni vencedores sobre si se aprovechó la década pasada en la que el movimiento del péndulo de la historia nos favoreció, o si por el contrario tan solo se disfrutó sin aprovechar su impulso para construir progreso y desarrollo sostenible, sustentable y genuino. Solo queda remitirse a la evidencia de los hechos que la historia juzgará y al final esa polémica será zanjada. Pero lo cierto es que pasaron años de precios internacionales que no volverán prontos y de una demanda insuperable de nuestros principales productos. Buenos precios y mercados abiertos a nuestros productos. Pasaron los años del crecimiento que llegó al 7%, con promedios en el periodo del 5% de crecimiento. Pasó un TLC sin que el tren parara, bueno, ya pasó el TISA también. Bajaron las tasas de interés y por lo tanto bajó la deuda. Hubo mayorías absolutas durante 10 años. En ese periodo se produjeron abundantes cambios legales, educativos y culturales, pretendidamente refundadores. Pero los resultados no se ven. Porque al final por sus frutos los conoceréis. Se pueden exhibir acá mejoras en materias sociales, pero no son otra cosa que mejoras del reparto de beneficios coyunturales. El desarrollo, si no es sustentable y sostenible en el tiempo, no es desarrollo. Es la irresponsable conducta de distribuir lo que en el presente unos generaron seguramente por una coyuntura favorable y ajena, sin aprovecharlos para que eso genere futuro. Y eso solo lo va a zanjar el tiempo, pero ya estamos viendo, porque ahora hay que administrar sin plata. Al Frente Amplio se le acabó el tiempo de echarle las culpas al pasado. Este gobierno del Frente Amplio es hijo de sí mismo y recibe la herencia que él mismo se dejó. Sin poder criticarse, porque políticamente no puede, solo puede justificar lo que recibe, y lo hace, o cambiar de a poco al disimulo, tratando de que no se note. ¿Qué dejaron estos 10 años de gobierno del Frente Amplio? Porque este es el punto de partida. Este es el presupuesto que aprobamos sin que esté en ningún artículo, el que ya viene y que no se toca. El país no empezó el 1 de marzo del 2015, se parte de una línea de base económica y política insolayable para bien o para mal. El Frente Amplio recibió sin chistar una herencia propia sin beneficio de inventario, con los beneficios obvios de la continuidad en el poder, pero con una mochila cargada con paquetes envueltos y conocidos y con otros que, según Tabaré Vázquez, no sabía que eran tan malos. El viento de cola, ahora más que nunca confirmado responsable de ese bienestar momentáneo y el reparto irresponsable,
hizo que las proyecciones de crecimiento económico del quinquenio pasado fueran incluso superadas largamente. El gobierno fue superado con el crecimiento de la economía según lo que había previsto. Se creció bastante por encima de lo previsto, pero aún así no alcanzó. En el 2010, el ministro procesado, Fernando Lorenzo, decía que no sería responsable llegar al 2014 con un déficit fiscal mayor al 0,8% del PBI. Y mientras la economía y el consumo crecían, el déficit del 2014 alcanzó el 3,5% del PBI. Es decir, en el 2010 se previó que con aquella economía, que luego fue superada, íbamos a llegar debiendo con una deuda de 450 millones de dólares. Y cerramos ese quinquenio con 1.950 millones de dólares, que es con el que abre el ejercicio de este gobierno. Esa es la mochila, entre otras. La deuda, por supuesto, creció para pagar y se debió aumentar la autorización de su tope, retroactivamente, porque ya habían, violando la ley y por supuesto la Constitución, que es la que lo obliga, superado el tope autorizado. Luego se duplicó porque se volvió a cambiar en la rendición de cuentas para alcanzar los 2.000 millones para tapar ese agujero. Lo que iban a ser aquellos 450 millones con deuda se tapó. Las empresas públicas iban a ganar 500 millones de dólares, pero perdieron 1.000 millones. La principal empresa pública, ANCAP, perdió casi todo su patrimonio y se endeudó en otros 500 millones de dólares, y hoy se debate entre negligencia, mala gestión o corrupción, pura y llana, o de todo un poco, o de lo primero, para que no se note lo segundo. Siempre dijo el Frente Amplio que nosotros queríamos cerrar o vender empresas públicas. Pero la única empresa pública que se cerró en este país desde que cerró ILPE, la industria lobera y pesquera del Uruguay, fue Pluna, después de venderse a unos verdaderos piratas, aquellos que venían en avisos de televisión unos cuantos años antes, pero llegaron después convocados por el Frente Amplio. En realidad cayó bajo la corrupción, dejando un total de acreedores y pérdidas por 300 millones de dólares, que es mucha plata, ¿no? La redistribución frente amplista de estos días fue de 18 millones de dólares. Ese fue el debate nacional de los últimos 20 días. Pluna se llevó 300. Digo, para poner en términos, ¿no? Lo que empieza bien, termina bien, dijo Astori. Lástima yo no tengo el PowerPoint para ponerlo. Mientras Lorenzo almorzaba con el señor de la derecha para arreglar el remate y que no se notara mucho la debacle, el país se quedaba sin conectividad y sin una empresa pública. También pasó en esos años. La educación pública nunca tuvo tantos recursos desde la famosa reforma educativa de Tabaré Vázquez, pero no para de caer en calidad desde ese momento para acá. Se criticó mucho lo anterior, nunca vimos nada peor. Y lo peor de todo es que esa reforma educativa, con los resultados que hoy tenemos a la vista, lo que más hace es afectar la igualdad en el origen de los menos favorecidos. Dejó de ser un estribo para que en él se apoyen los que con voluntad y ganas quieren progresar y puedan romper las condicionantes de su origen humilde y progresar en esa ruptura de escala social de la que el país se enorgulleyó y cuya base era la enseñanza pública, para quedar condenados con la educación que tenemos a permanecer en ese sector, cuando no a empeorar, porque ha empeorado el abandono, la repetición, el desencanto por la educación. La seguridad pública nunca tuvo tanto dinero y personal, pero en lugar de aumentar la calidad de vida de los ciudadanos honestos, aumentan las rapiñas, los homicidios, el crimen organizado con sus ajustes de cuentas y la inseguridad de las personas, de los trabajadores, de los comerciantes, de las empresas, en las ciudades y en el campo. Arrasa parejitos, sin distinción, inclusiva. Nunca hubo tantos presos, ni siquiera antes de la discutida liberación de presos, entre comillas, víctimas sociales de la crisis del ministro José Díaz. Ni tantos menores infractores, ni tanta reincidencia. El país creció en estos años con la forestación que creció de la mano de una ley que, como decía el diputado Penades,
fue resistida por quienes hoy gobiernan. Y detrás de esa forestación, la incorporación de valor agregado a los rolos que salían en camiones y barcos hace algunos años y que hoy se transforman en pasta de celulosa, creció gracias a la carne y su precio, a la agricultura y su desarrollo, y sus rutas se llenaron de camiones, porque el tren de los pueblos libres pasó solo una vez con Mujica y Cristina Kirchner saludando, se archivó bajo unas lonas en el este argentino para después circular una vez más, pero ya sobre Paraguay. AFE virtualmente también cerró fracaso tras fracaso y dejó de ser uno de los recursos estratégicos para transportar la riqueza. El crecimiento productivo del país se encontró con el peor presupuesto y la peor gestión del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el periodo pasado. Lástima que no le dio el coraje al ministro Rossi de cumplir con lo que dijo en febrero antes de asumir, de realizar una auditoría en su ministerio para ver desde personal trainers, gimnasios y bueno, incalificables reformas hasta una gestión que nos dejó en un estado deplorable nuestras rutas nacionales. Llegamos hoy al mayor déficit vial conocido, que requiere más de 8.000 millones de dólares para poner al día la infraestructura vial del país. Quedaron por el camino sueños progresistas. Quedó por el camino Aratirí, el ferrocarril, el puerto de aguas profundas, la regasificadora y tantas cosas, y solo las malditas papeleras que encontraban a Tabaré Vázquez y al Frente Amplio en el puente binacional, de un lado unos y del otro lado con banderas argentinas del otro, resistiendo aquella contaminación que solo nos iba a traer maldades. Y hoy, gracias solo a Montes del Plata, el país crece el 1% de su 2,5%, 3% que crece. Y crecerá solo gracias a Montes del Plata, que es un jugador nuevo en la economía nacional, un 1% en el 2,5% proyectado. Salvo esas, las grandes inversiones quedaron por el camino. El binomio Gargano-Almagro fue la mano ejecutora de una concepción ideológica responsable de un retraso en la inserción internacional que un mundo implacable como este, competitivo, desideologizado y pragmático, no perdona. Mientras uno queda parado, el mundo sigue andando. Abandonar la defensa de los intereses nacionales como norte y jugarse a la internacional populista de la región, que resultó ser la experiencia más corrupta que se haya conocido. De Venezuela, Tierra del Fuego, la más corrupta que se haya conocido. Jugarse a esa experiencia política abandonando los intereses nacionales será un error que aún no hemos juzgado. Conducir la política exterior de este país con la visión del movimiento estudiantil de los 70, mientras los países serios del mundo capitalista y también del mundo socialista avanzan en acuerdos de ganancias mutuas, por supuesto que sin incluirnos, ha acumulado un lastre que obliga a reaccionar para tener alguna chance de reengancharse. Porque el mundo pasa sin avisarnos qué pasa y nosotros lo miramos pasar, anclados en cabezas de los 60. Con un enorme despilfarro de oportunidades y a pesar de contar con viento de cola, optimismo nacional y mayorías absolutas para dirigir sin contratiempos, los 10 años del Frente Amplio dejan a su tercer gobierno lleno de rezagos, déficit y problemas que deberán enfrentar ahora sin viento de cola. Y sin mucho, quizás nada para repartir para calmar las demandas de su clientela, con problemas internos, con choque de modelos, con caras amargas. ¿Por qué creerle entonces a este gobierno y a su equipo económico cuando dicen ahora que lograrán lo que en los buenos tiempos no lograron? Si no pudieron cuando había bonanza y viento de cola, justo ahora
Justo ahora, por primera vez, la inflación se va a ubicar en el rango meta del 5%, como pronostican para el 2019. Por lo pronto, este año en el presupuesto está proyectado que va a cerrar con 8,4 y vamos 9,7. Justo ahora vamos a creer que las empresas públicas van a ganar 500 millones de dólares y dejarán de perder 1.000, menos 1.000 más 500. Justo ahora el déficit fiscal bajará justito el año electoral a 2,5, mientras la economía dicen que crecerá 3 puntos menos que el promedio del quinquenio anterior, que creció 3 puntos más, pero el déficit fue 3,5. Justo este será el único año que, según los pronósticos del Poder Ejecutivo, crece el desempleo y a partir del que viene aumentará el empleo sin cesar cada año. ¿Por qué creerle a Astori que la economía crecerá 2,7? Ya ni Vergara cree eso, porque se animó a decir públicamente que él está más cerca del 2. ¿Por qué creerle si todos los indicadores que deben sustentar esa afirmación se deterioran? Porque no puede ser un deseo. Se deteriora. Se deteriora la exportación de bienes y servicios, la importación de maquinaria, el tipo de cambio, la competitividad. Se deterioran los mercados más influyentes para nuestra economía, los precios de nuestros productos, el núcleo del sector industrial, del sector turismo, el consumo interno, que dice el gobierno fue el motor del desarrollo. Se deteriora el índice de confianza, que las expectativas son muy importantes. Lo más increíble de este presupuesto es que arranca con una brecha entre ingresos y gasto público de 2.000 millones de dólares. Los ingresos previstos se aproximan a los 13.000 millones de dólares y los gastos autorizados a 15.000 millones. Es decir, que si al gobierno le salen las cosas bien tal como piensa y planifica, va a tener que hacer uso, aún así, de la autorización para endeudarse que viene en este presupuesto aumentada hasta 2.800 millones de dólares por año. O sea, si uno mira el presupuesto verá que hay emisiones de deuda previstas de 2.000 millones de dólares por año, 10.000 millones de dólares para el quinquenio, que van a superar por supuesto el 40% del ratio entre deuda y producto. El gobierno va a hacer eso y va a seguir adelante, si le van las cosas bien. Por supuesto que no va a poder cumplir con el 6% para la educación ni con otras promesas electorales. Cada trabajador para pagar la deuda deberá pagar 35.000 pesos más por año. Un mes de 35.000 pesos más para pagar esos 2.000 millones de dólares que cada año el gobierno se va a endeudar para tapar su propio agujero. Acá se dijo que hubo, mire, el único año que hubo 3,5% de déficit del PBI fue el 2002 de la crisis, tan criticada. Bueno, ya vamos. 2014, 3,5. 2015, 3,5. Proyecta el gobierno 2016, 3,3. Ahí ya le sumo 6.000 millones de dólares de deuda. 3 añitos. Hubo uno en la historia cercana que fue el año de la crisis. Ahora no hay crisis, pero el déficit es igual. Con ese monto de deuda anual podemos hacer una carretera de Montevideo a Artigas de 4 carriles por año, presidente. Pero si su optimismo insostenible e irresponsable, si su profecía astrológica no se cumple, en el 2017 se usará no para barajar y dar de vuelta, reabriendo la rebatiña conflictiva por lo que haya, sino que se va a usar para ajustar, o mejor dicho, terminar de ajustar los gastos e ingresos reales y posibles. Quizás el gobierno se guardó el gatillo del 2017 pronosticando el 2019, pero se lo guardó no para repartir más, sino para ajustar. Ya lo veremos. Quedan cosas por decir, señor presidente, características de este presupuesto, muy salientes, como la centralización, como el apartamiento insistente del control parlamentario, como el ninguneo a la justicia, al Tribunal de Cuentas, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Instituto de Evaluación Educativa, la JUTEP, todo lo que sea control se va alejando para poder controlar al controlador, amenazarlo o condicionarlo. Pero ya hablaremos de eso, de la inversión, del gasto en la educación y sus resultados cuando llegue el articulado.
acompañaremos nuestro voto negativo a este presupuesto, poco serio y muy desfinanciado. Gracias, presidente.